El otro día, visionando vídeos, me encontré con un tutorial que hacían en DaVinci Resolve de una animación de texto con un simple fade de difuminado en entrada y en salida. Y me preguntaba, ¿podré recrearlo en nuestro Kdenlive? Pues aquí en este vídeo tenéis la respuesta. Además que acabo de instalar la última actualización de Kdenlive donde se han corregido múltiples errores. Pero vamos al efecto, que es muy sencillo. Abrimos nuestro Kdenlive y como veis es la versión 24.12.2. Vamos a clicar en el panel de multimedia con el botón derecho, como ya sabéis, para crear un título. En esta ventana pondremos el texto que queramos o título o mensaje. Escogemos su fuente, que mejor que sea de trazo grueso, y lo agrandamos a lo que necesitemos. Además, vamos a centrarlo horizontal y verticalmente en la pantalla. Aceptamos y ahora, como es normal, lo arrastramos a nuestra línea de tiempo. Redimensionamos su duración si es necesario. Nos vamos a efectos y en la sección de alfa y enmascaramiento tenemos diferentes efectos que quizá podríamos usar cualquiera, pero creo que el más útil para este caso será el de Alpha Shapes, que como os mostré en el vídeo de las máscaras, nos hace una máscara geométrica que por defecto es un rectángulo. Aplicamos el efecto a nuestro clip de título. Ampliamos el rectángulo de máscara prácticamente a las dimensiones de la pantalla. Lo hacemos para que mientras está en modo de visualización del texto no le afecte en nada al mismo. Vamos a su valor de esfumado y lo aumentamos casi al máximo. Eso difumina los bordes de todo el rectángulo, pero al haberlo ampliado, la parte superior e inferior no afectarán a nuestro texto. Ahora nos posicionaremos al inicio del timeline y con el valor de X, que es el eje horizontal, movemos la máscara casi al inicio del lado izquierdo de la imagen, para que no afecte al texto. Vamos a activar los fotogramas clave y volvemos a movernos un poco más adelante para crear otro fotograma clave y mover nuestra máscara hasta que el texto sea completamente visible. Como nos interesa dejar 1 o 2 segundos nuestro texto estático para que se pueda leer bien, nos movemos ahora casi al final del timeline para crear otro fotograma clave, pero esta vez sin tocar nada más. El último paso va a ser volver a mover el cabezal a una distancia similar a la animación inicial, para crear el cuarto fotograma clave que cerrará la animación, moviendo la máscara al lado contrario. Lo vamos a ejecutar para comprobar que funciona como deseamos. Y así nos quedó. Ahora podemos darle a procesar para crear un archivo de vídeo. Podemos hacerlo en el formato MP4, con lo cual se nos creará un fondo negro, o podemos buscar en la sección de archivos con alfa y usar cualquiera de esos formatos, aunque como os he comentado en alguna ocasión, por calidad prefiero el formato MOV. Eso nos creará un archivo de vídeo con el fondo transparente, que podremos superponer posteriormente en cualquiera de nuestros futuros proyectos. Espero que os haya resultado útil para utilizar en vuestros vídeos como títulos, mensajes, etc. Aquí os dejo otro de mis tutoriales para seguir aprendiendo a manejar nuestro Kdenlive. Chao.